veis como una carretera romana importante que comunicaba Zaragoza con Francia no podía ser menos que no ir por ninguna parte, por cañones imposibles, sin ningún refugio, porque allí no hay constatación de haber habido nada romano, sino que está recorriendo las mejores ciudades, los mejores vestigios y un rosario interminable de miliarios, como este, por ejemplo, Bifaz, que ya nos ha hablado de Timerio. Bueno, Bifaz quiero decir que está tallado por dos caras, que podría estar en la bifurcación de la vía de Caray. Es posible, no sabemos si donde dice el señor que lo encontró o Escalada que dice en sitio diferente, hay sus controversias, pero en todo caso, donde dice Escalada está muy bien puesto, porque efectivamente cumple las millas y además podría ser el punto de bifurcación cerca de Puyalmanar. Gracias a la gentileza del Museo de Navarra, que en su tiempo se llevaron los miliarios, pero hoy nos han prestado todas las fotos, podemos enseñaros por fin los miliarios para que veáis que hay una cantidad tremenda de ellos. No os muestro ni siquiera todas las fotos que me dejaron, porque son todos de las 5 villas, son todos de esta comarca. Casi todos están bien leídos y calcados por Joaquín Lostal y figuran en su apartado literario que ha hecho en el libro, que de ninguna manera lo hubiera hecho yo como él, a pesar de lo que ha dicho, si no, yo no voy a buscarle. Yo era perfectamente consciente que yo lo hubiera hecho mal, no igual como dice él, sino bastante mal, por lo cual fui a buscarle zapatero a tus zapatos, cada uno de lo que sabe. Esta tarde vamos a hablar de la puesta en valor de los yacimientos, de la puesta en valor del mundo romano. Hoy es facilísimo replicar un miliario. Hay máquinas que por diseño de CAD hacen de lapicidas y labran la piedra y dejan un miliario prácticamente idéntico al original. Bueno, pues es una pasta, porque son muchos miliarios, pero estos miliarios pueden volver a estar in situ y más bonitos, vistosos, incluso enteros, que los que tiene el Museo de Navarra, que son lo que son, que están rotos. Este no es del Museo de Navarra, es de un vecino de Sofuentes que nos ha permitido reaparecer uno que había perdido. Aquí Joaquín, y cuando se le enseñé, dice, este le daba yo por perdido. No es nuevo, pero estaba desaparecido. Bien, este es el nuevo que ha aparecido en Cabezo Ladrero, que yo no sé cómo Juanjo pudo saber que esto era un miliario, porque incluso estando todos encima de él con mala luz no veíamos ninguna letra, luego con un pequeño contraluz empezamos a verlo y finalmente los lectores de piedras experimentados como Joaquín han logrado sacar la interpretación de lo que hay ahí, ¿no? Y este es el miliario del Somport, que ya tuve ocasión de fotografiarlo, pues no sé, como hace 6 o 7 años en Po, en la Casa de Cultura que había allí, que lo tenían así puesto con este cartelito, etcétera. Y que he empleado ya en otros trabajos y aquí os lo he traído. Bien, ¿qué es lo que hemos encontrado de la vía? Pues hemos recurrido efectivamente a lo que a la documentación que hay que recurrir y que ha explicado magníficamente Pierre Sillers. Yo le escuché en Mérida ya explicarlo, me gustó mucho, digo, tiene que venir este hombre a volverlo a explicar aquí porque lo hace fenomenal. Además tiene esa forma de hablar vehemente, pues hace que mantenga al personal despierto. Efectivamente, la ortofoto aérea, en este caso la más antigua que disponemos, ortofoto, fotoplanos, porque veis que tienen toponimia y curvas de nivel del año 1927 de la Confederación del Ebro. Esto es un fotomontaje de muchas fotos, empalmadas con Photoshop. Veis cómo se deja ver prácticamente en toda su longitud la vía o la huella de la vía en una perfecta rectitud, en este montaje de muchas ortofotos grandes, entre Egea y Los Bañales y Sádava, línea recta, como un tiro. Efectivamente, después lo hemos volado con avioneta y en el terreno se deja ver. Algunas parcelaciones antiguas siguen marcándola, otras parcelaciones modernas, como la de Biota, que ha sido reciente, para los que seáis por aquí, pues la han permitido dejar ver. En algunos sitios todavía coincide con el lindero de la finca, no se ha llegado a quedar en mitad de la línea. Esto es Sádava, esto es un parque solar que han puesto ahí. Y en esa flecha roja es donde encontró las cornisas Juanjo García, o sea que efectivamente es por ahí por donde entra la vía y por donde podría ser un monumento funerario, porque era lo propio que fuera de las ciudades y a pie de vía pudiéramos tener, ¿no? Aquí tenéis otra foto, mirando en este caso dirección a Egea con el canal de Bardenas, donde se deja ver bastante bien toda la vía, se marcan muy bien las dos cunetas laterales de lo que fue la vía.
y en una enorme longitud. Es decir, la foto no hace justicia a la longitud que se llega a ver, porque si se coge de un lado no se coge del otro, y si se coge demasiado lejos ya no se ve entera, para que os hagáis una idea. Distintas vistas, ¿no?, de lo que es la vía romana. Fijaros que en el libro podéis ver que esta vía que hemos visto desde el suelo también se ve. Yo desde el suelo, desde los caminos, se ve una franja verde perfectamente recta, las dos incluso, que son las cunetas en el momento apropiado del crecimiento del cereal, igual que estas fotos están hechas también en el momento apropiado. Se dejan ver porque verdean, lo primero que verdean, se han colmatado con finos, guardan más la humedad y es lo primero que verdea en los dos lados. Este es un tramo de vía del que Escalada habla. Escalada habla de varios tramos de vía romana que él dice que ve, curiosamente con mucha precisión. Algunos de ellos los hemos vuelto a ver nosotros justo donde él decía. Yo he ido al sitio, no los han enseñado los vecinos, y releyendo los escritos de Escalada del año 44, estaban allí. Escalada sabía lo que era una vía romana. Decía que estaba en tal sitio y allí estaba. Él dice que había visto en Campo Real también la vía romana, pero claro, del año 40 aquí Campo Real ha dado 1000 vueltas, ha labrado completamente. En Campo Real ya no podíamos ver nada. Sin embargo, desde el aire algo hemos logrado ver. Todo esto es Campo Real. Este es el canal de Bardenas que se hizo. Esto es justo ya la parte navarra, el río Onsella, y se ve perfectamente en condiciones, en este caso, de excesiva humedad incluso. Se ve cómo lo primero que seca es la loma de grava del antiguo cruce de la vía, que ignora la actual carretera que va a Sangüesa y cualquiera de los otros caminos que se habían barajado hasta la fecha como vía romana. Este es desde el otro sentido, con peor luz, se ve peor, pero más o menos viene a pagar la vuelta y a coincidir con un lindero de por ahí. Ya en terreno navarra, Campo Real al fondo, Javier a nuestras espaldas, esa cañada que os enseñaba en el 50.000 antiguo todavía se deja ver en los campos labrados que hay algo ahí que deja huella, ¿no? La cañada antigua que iba derechita de Campo Real a Javier, donde encontró los miliarios Escalada. Esta es otra vista también de este camino que en parte todavía se conserva muy transformado, tremendamente transformado, hasta Javier. Vestigios físicos de la vía, muy pocos y muy deteriorados. No hemos encontrado largos terraplenes como en otros sitios, ni cortes espectaculares, pero sí lo suficientes para decir esto es la estructura de una vía romana con toda su piedra metida y las gravas por encima de ella, arcillas imposibles de transitar si no es por la estructura del firme debajo. Esto es un corte de la propia carretera a lo de Puy-Almenar, justo en el punto por donde debía de pasar la vía para cruzar el collado inexcusable. A nuestras espaldas hay mejores restos en forma de terraplén desde los Bañales y desde el Panteón de los Atilios, que es por donde pasaba justamente al lado, ¿no? Estos restos más incomprensibles así a simple vista en fotografía, pero que forman parte de la estructura de la vía romana, con piedras colocadas del entorno y todavía guijarros de cuarzos, de cuarcitas rodadas, restos de las gravillas, de las zahorras naturales que había en superficie, que los agricultores de la zona nos decían, pues esto no es de por aquí, esto tiene que venir de lejos, estas piedrecitas que había arriba. Admirado Pierre, aquí encontré un tiesto en esta vía romana. Pero aquí encontré un tiesto, pero nunca lo he usado como prueba porque yo pienso que vienen de cantera, ¿entendido? Es decir, los áridos se sacan siempre de al lado y se echan a la vía. No se suelen caer en el tránsito. Bueno, no vamos a entrar en este asunto, pero aquí he encontrado un tiesto, tierra sigilata magnífica, además. La vimos con la mano, juntos, o sea que tengo ahí testigos. No suelo utilizar ese argumento, vamos, como prueba. Aquí tenéis un poquito más abajo, relativamente cerca a la carretera, otro terraplén, otro resto de este tipo. Y este es el más importante, no le hace justicia a ninguna foto porque está destrozado y es el único trocito sin cultivar prácticamente del término de Castiliscar. A este nos llevaron unos señores mayores que tenían noticias de sus antepasados que decían, mire, mi abuelo decía que esto es una calzada romana, pero usted no haga mucho caso. Hombre, vamos a verla. Y cuando lo vimos, ¿cómo que no haga mucho caso? Esto es la calzada romana. Aquí están todas las zahorras naturales en una capa sobre una cimentación muy gruesa, allí abandonada en el único punto sin cultivar, y era perfectamente la calzada romana. Qué pena que sea tan difícil de ver y de entender si no es con un cartel explicativo allí prácticamente in situ, ¿no? Pero los restos se correspondían. Este punto le describe con muchísima precisión, distancia a Castiliscar y orientación el padre Escalada. Él lo vio y efectivamente tenía razón. Y probablemente esta noticia que nos dieron los señores mayores de Castiliscar proceda de la época de Escalada, porque él estuvo por allí diciendo a los lugareños que eso era calzada romana y se había quedado en la memoria. Hablaban de personas que tendrían ahora unos 114, 115 años y hubieran vivido, que eran los que habían vivido esta anécdota, ¿no?
Esta es la estructura de la vía romana que nos hemos encontrado a partir del análisis de los pocos restos